porque obviamos este gran misterio. Muy bien, como todos ya leyeron su lección, ya vienen más que preparados. Yo solo vengo como a dar las pinceladas nada más. Cristo no pecó. Si Jesucristo hubiera pecado, dejaría de ser Dios, ipso factamente. Ahora, hoy en la lección 12, veremos la persona de Cristo en cuanto Dios. El credo nos dice que Jesucristo es verdadero. ¿Verdadero? No les escucho. ¿Verdadero? ¿Verdadero hombre y verdadero Dios? No se queden callados, porque eso significa que o dudan o no lo saben. Y si dudan, eso es peligroso. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y en la lección número 12, nosotros hoy vamos a tener un acercamiento. No es que vamos a llegar a contemplar la totalidad o la plenitud del misterio de la Trinidad. Porque si uno de ustedes dice que lo llegó a contemplar ipso factamente, Dios dejaría de ser Dios. Porque Dios no puede ser comprendido en su totalidad y en su plenitud ante cualquiera de los misterios que ya se nos han revelado. En eso quedemos muy claros. Por eso hoy en esta lección vamos a tener un acercamiento a este gran misterio trinitario. Si surge alguna pregunta, solo me la dice. Mi pregunta es esta, y yo solo le voy a decir esto. Es decir, que la sepamos elaborar, que seamos precisos con la pregunta. Primero, tengamos presente, el misterio de la Santísima Trinidad es un misterio revelado a los hombres, pero no comprendido en su totalidad plena. Segundo, con esta lección nos acercaremos a la contemplación de tan gran misterio de misterios. Es decir, de manera sencilla de gustar de la persona de Cristo en cuanto Dios, uno y trino. Eso no está en el manual. Esto es agregado para que nos ayude a esta lección. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 234 nos dice: el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Cuando nosotros iniciamos un rezo, ¿cómo lo decimos? ¿Cómo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo les decía a San Marcos, ¿cómo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso está mal dicho. Es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y algunos le quitan la I. En el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo. y tampoco es en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque en este misterio, una sola sílaba que tú le quites, te echas abajo todo el misterio trinitario. Una sola sílaba. Y ese ha sido uno de los grandes problemas cuando se dio, al menos en el contexto histórico, de quién procedía el Espíritu Santo. Y bastó solo una letra para definir y aclarar el problema que tenían en ese momento. Es pues la fuente de todos los otros misterios de la fe, es la luz que ilumina los otros misterios. En la Eucaristía inicias en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando inicias una oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, cuando le vas a encomendar tu vida, tu proyecto, alguna situación, la clase, la consagras en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y es triste y vergonzoso cuando los católicos dicen amén o en el nombre del Padre y del Hijo y no se les escucha. Porque dirían los hermanos no católicos, ellos no dicen en el nombre, ellos dicen honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Indirectamente también están, en un cierto modo, invocando la Trinidad de Dios.
Es la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de fe. Toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios por los cuales el Dios verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela a los hombres, los aparta del pecado y los reconcilia y une consigo. La Trinidad es una, y dice la fe católica que creemos en un solo Dios. O en otra forma, 3 personas y se fijan, es ahí, en el misterio de la Trinidad es ahí, es importantísimo. 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. No es como nos suelen decir ustedes los católicos, creen en 3 dioses. 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Esa es la verdad absoluta, es la verdad de fe que todo católico profesa y cree. Si un católico niega esa verdad, comete ipso factamente una herejía, y una herejía es penalizada, por así decirla, por la Iglesia con la excomunión, es decir, fuera de la Iglesia, no comunión con la Iglesia. Muy bien. 253, el dogma de la Santísima Trinidad. La Trinidad es una. No confesamos 3 dioses, sino un solo Dios en 3 personas distintas. La Trinidad consubstancial, según definido por el Concilio de Constantinopla. Los católicos no inventamos eso, fue definido en un concilio donde se escuchó a autoridades de todas partes del mundo, de todos los ritos, ya sea oriental y occidental. Las personas divinas no se reparten la única divinidad, sino que cada una de ellas es enteramente Dios. El Padre es lo mismo que es el Hijo lo mismo que es el Padre y el Hijo lo mismo que el Espíritu Santo. Es decir, un solo Dios por naturaleza. Y vuelvo y siempre les digo en la formación, si llega a venir un sacerdote, un obispo o quien sea y dice algo contrario a esto, el mentiroso es él, no soy yo, porque esto lo argumenta el catecismo en la Iglesia Católica. Y ahí está el numeral para que lo confronten. Es decir, en esto hay que ser muy cuidadosos. Muy bien. El dogma, les quiero preguntar, ¿qué es un dogma? Ludy. Como una creencia. Catherine, Suyapa. Una verdad de fe. Una verdad de fe, sencilla así. Es una verdad de fe irrefutable para un católico. Es decir, ahí ya no vale que tú la quieras objetar, que tú la quieras cambiar, porque es una verdad de fe. Una verdad de fe que Dios mismo la ha revelado a la Iglesia. Y la Iglesia lo único que hace es proclamar la verdad de fe. El dogma, eso es un dogma. Como los dogmas marianos, como los dogmas cristológicos. Entonces, eso es un dogma, una verdad de fe. Muy bien, vamos a acercarnos al misterio sencillo. Primero, naturaleza. La naturaleza es el conjunto de propiedades que tiene un ser de manera innata. En Dios, por ser el eterno, subsisten desde la eternidad. En las criaturas humanas son propiedades tenidas con el principio de su ser. Innato en Dios quiere decir que en Él no se crean en un espacio o es que surgen en un espacio de tiempo, sino que en Dios, siendo Él el eterno, el origen, en Él son innatas. En cambio, en la persona humana nacen a partir de ¿qué? Del principio de su ser. Es decir, la naturaleza de la Trinidad es y ha sido desde la eternidad. No es que surgió en debido tiempo. Decir que Jesucristo, su naturaleza innata, nació a partir de que Él fue concebido, no.
porque inmediatamente estás reduciendo a Jesucristo como criatura. Ahora les pregunto, ¿Jesucristo es creación? No. ¿Sí o no? Jesucristo no es creación, no es parte de la creación. Jesucristo no fue creado por Dios Padre, sino que fue engendrado. Ya vamos a llegar a esa parte. Entonces, la naturaleza de Dios es innata desde su origen. Es decir, no se creó en un momento determinado. En cambio, en nosotros como criaturas, sí. ¿A partir de qué momento? A partir del principio de nuestro ser. Antes del bautismo, ¿qué somos nosotros? Criaturas. Después del bautismo, ¿qué somos? Hijos. Oigan bien, sí. Adoptivos de Dios. Porque el primogénito de Dios, ¿quién es? Jesucristo. Ahí aclaremos. Es decir, en la verdad de fe, la terminología que usemos o te lleva a la comprensión o te lleva al error. Muy bien. Otro concepto muy importante, y este es importante también. 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Persona. Ser que tiene la capacidad para relacionarse espiritualmente, diferenciándose las cosas de las cosas y los animales. En el folletito está. ¿Qué quiere decir? Que cuando hablamos de la persona de Dios o de la Trinidad, estamos hablando que Él tiene la capacidad ¿de qué? De relacionarse. Las personas nos relacionamos. Los animales no se relacionan. Miren, el perro y el gato conviven. Ellos no se relacionan porque una relación es una capacidad ¿qué? Espiritual de comunicarse y entender. Dicen algunos que el perro es inteligente. Dios no ha dotado al perro de inteligencia porque esas son capacidades humanas. Voluntad e inteligencia son capacidades humanas, no de animales. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, las personas tenemos la capacidad de relacionarnos. Por eso cuando en la iglesia o en las comunidades no hay esa capacidad de relación, ojo, cuidado. Decía un filósofo que hoy en día, en vez de humanizarnos, pareciera que nos estamos animalizando. En vez de avanzar, estamos retrocediendo. Hoy el perro y el gato se conviven. Hoy el ser humano no puede. Es decir, un cristiano que diga que cree en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo y no tiene esta capacidad, cuidado, mucho cuidado. La repito. Perfección, también está ahí. Es cada una de las propiedades que conforman la naturaleza del ser. En las materias inertes el existir, en el vegetal el vivir, en el animal el instinto, en el hombre y en Dios la inteligencia y la voluntad. Menciónenme aquí una materia inerte. Las piedras. Aquí donde estamos, las sillas, todo eso es inerte. Entonces, esta perfección de la que se habla no es la perfección de la Trinidad. La Trinidad es perfecta, sin duda alguna. Cuando Jesús dice en el Evangelio, sean perfectos como Dios es perfecto, estamos hablando a esta capacidad. ¿Ven? La inteligencia se manifiesta
en la perfección de la creación. La creación ha sido perfecta, ha sido creada perfecta. El hombre y la mujer de hoy son los que han destruido esa perfección. Dice, ahorita con estos tiempos, el río se me metió a la casa. No, no se te metió. Tú te metiste al caudal del río. El río solo recobró su caudal. La naturaleza, la creación entera ha sido perfecta porque quien la creó es perfecto. Nosotros hemos sido creados perfectos por estas dos capacidades, dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, que Dios ha concedido al hombre inteligencia y voluntad para que le puedan llegar a conocer. Pero la inteligencia de la que hablamos no es una inteligencia académica. Porque yo puedo tener 5 títulos, graduados, máster, un cum laude, lo que sea. ¿Y qué? Pero de inteligencia en este misterio no tenemos nada. Y se demuestra en la apatía que hay dentro de la iglesia. Grandes doctores, empresarios. Pero a la hora de estar ahí escuchando la palabra te hace falta humildad y sencillez. Y Dios te ha dado esto, inteligencia y voluntad. Dice Jesús, la voluntad del Padre es que todos se salven. ¿O no? ¿Qué es tener inteligencia? Es saber diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo. Y todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo, aunque nos inclinamos a lo malo. Diría un viejito, Darwin, y no es rico pecar. Muy bien. Entendemos la perfección, el concepto de perfección a que nos referimos dentro de la Trinidad. En sencillas palabras, la Trinidad es perfecta. Otro concepto, origen, procedencia o procesión, también está ahí en su manual. Acto por el cual una persona, animal o cosa procede de otra manera real. Y este origen, procedencia o procesión tiene 2 divisiones, por así decirlo. Las procesiones inmanentes, si permanecen en aquel de quien procede, y las procesiones transeúntes, cuando tienen existencia fuera del que procede. En sencillas palabras, Platón, el filósofo Platón, decía en su mundo de las ideas que lo que tú concibes acá, cuando lo llevas a la realidad, en ese momento lo puedes ver. Por ejemplo, un arquitecto. El Padre ha caminado ahora con los arquitectos en las capillas donde quiere que haga eso. El Padre les este es el terreno. Aquí necesito. El arquitecto aquí empieza a hacer un plano. Y hace eso. En ese momento es algo inmanente porque está dentro de él. Su pensamiento. Inteligencia. En la transeúnte, ¿cuándo es? Cuando eso que estuvo aquí pasó acá. Por ejemplo, Dios pensó acá la creación inmanente, pero Dios no se quedó ahí, sino que Dios lo llevó a la parte transeúnte, es decir, que se haga una realidad. En la Trinidad, acá, es decir, por ejemplo, Jesucristo. Jesucristo es uno con el Padre. Por eso dice el prólogo de San Juan, en el principio el Verbo estaba con Dios. Pero llegó un momento en que ese Verbo llegó a la realidad. Y prueba de eso es que hace 2021 años Jesucristo anduvo caminando como cualquiera de nosotros. ¿Ven? La Trinidad no es algo que se quedó solo allá, sino que se hizo una realidad. Aquí está, procede de otra manera real. Tanto aquí en Dios como aquí en la realidad, las dos son realidades. Dios se hizo
realidad tangible en la persona de quién? De Jesucristo. En la Eucaristía tenemos una realidad tangible, o la Eucaristía no la tocamos. Ahorita en tiempo de pandemia, en tus manos, no tocas eso, no ves, es algo tangible. Entonces, esto, el origen, la procedencia o procesión, ya sea procedencia o procesión, sencillamente está de manera inmanente cuando está concebido acá, pero llega a una realidad. ¿Estamos claros en esta parte de acá? Después, al final, el resumen de todo eso, yo solo se lo voy a decir en unas sencillas palabras. Siga, herencia en Dios. E igual, está de dos formas: inmanentes y transeúntes. Inmanente, todo aquello que permanece dentro de Él, son las que tienen lugar dentro de la esencia divina y dentro del misterio de la unidad y la Trinidad de Dios. Transeúntes son las que teniendo lugar fuera de Dios dan origen a la creación y a las criaturas, a su conservación y gobierno del universo, es decir, las leyes naturales que ya están. Y les decía hoy en San Marcos, por ejemplo, la gente que está, dice ellos, a favor de la legalización del aborto, inmediatamente todo el misterio de la Trinidad lo vuelcan y lo tiran allá. Que un católico diga que apoya el aborto, se tiró todo esto a la basura. ¿Por qué? Porque aquí todo eso, la vida que se hace una realidad fuera de Dios, de acá, de Dios, son las que dan origen a la creación y a toda la conservación y gobierno del universo. En sencillas palabras, el que nació hombre, hombre es. La que nació mujer, mujer es. Y si Dios creó eso que era un palo, es un palo, aunque después se modifique en una banca. Todo está perfecto. Entonces, las procedencias en Dios, oigan bien, todo igual es su categoría inmanente y su categoría transeúnte. En sencillas palabras, lo que está acá pasa acá. De lo intangible pasa a lo tangible. De lo que no podemos tocar, lo podemos tocar. Y eso hace el misterio de la Trinidad. Dios se deja tocar. Jesucristo es la evidencia de todo eso. Sencillo. Seguimos avanzando. Siempre en su mismo folleto, relación. El folleto les dice que hay de tres formas y pone ejemplos muy sencillos de modo que lo podamos entender. Una relación de origen. El sol que origina el calor. El calor como tal no existe. Lo que existe es la temperatura. Pero ¿quién es el origen de eso? El sol. Por ejemplo, la noche como tal, la noche no existe. Lo que existe es ausencia de luz. La luna la podemos ver de día y de noche, ¿o no? Pero ¿quién es el astro que rige el día? El sol. Es que la luna rige la noche, no, porque la luna también la ves de día y él sigue siendo día. En la Trinidad, Dios es el origen. Entonces, dice el Benedictus, que nos visitará el sol que nace de lo alto. ¿Cómo? El origen de todo. En su folleto nos pone ese ejemplo, el sol que origina el calor. Para que entendamos, el calor, ¿quién es el que lo originó? El sol. Hay otra relación, la relación de emanación. Pone el ejemplo de la fuente, emana el arroyo. Ahí está en el folleto. Si no hay una fuente, no hay arroyo. Todo tiene un origen, ¿o no? Y la otra es la relación de generación. El Padre es el que engendra y el Hijo es el engendrado. Pregunta:
Si nosotros ubicamos a la Trinidad en esta relación, ¿en cuál la ubicaríamos? ¿Se sabe en el credo niceno-constantinopolitano? Deberían de saber, o como comúnmente le llaman el credo largo. Pero una señora una vez dijo, no, el padre tiene la culpa porque siempre reza el credo pequeño, dice. No, el credo niceno. El credo niceno-constantinopolitano es el que da parte de eso. Ahí es donde está la terminología correcta. Dice, Jesucristo, creo en Jesucristo, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. Es decir, Jesucristo es el engendro del Padre, es el engendrado del Padre. Entonces la relación de la Trinidad es por una relación de generación, hablando de Jesucristo. Porque si centramos toda la Trinidad como tal, ella siempre es el origen de todo, ¿no? De ella mana todo, lo decía el catecismo, es la que ilumina todos los misterios. Pero si hablamos de la persona de Jesucristo, Jesucristo es el engendrado del Padre. Está muy bien con eso, la relación de la Trinidad. Acuérdense que cuando les dije el concepto de persona, dice que es la capacidad que tienen de relación. Todo va unido. Seguimos. Y aquí está, engendrar. Acto por el cual un ser engendra o transmite. Podrá venir una mujer y decir, yo decido quién vive y quién. Tú eres Dios. Que tú te atribuyas algo de Dios no quiere decir que tú seas Dios. La mujer es portadora de la vida, ¿o no? Ahí pasamos 9 meses, lo que logramos los 9, hay unos de 6, de 7, pero la mujer es portadora de la vida que se gestó en ella. ¿Desde qué momento? Desde el momento en que el espermatozoide inició su camino al óvulo, ahí. Y solo quédense con esto, lo inerte no tiene movimiento, lo inerte no tiene desarrollo. Con eso se demuestra que ese espermatozoide desde que fecunda ya está en movimiento, ¿hay vida? ¿O no? Entonces, ¿quiénes somos para decir en qué momento empieza la vida? ¿O en qué momento es que se puede matar a alguien? Dirán, ¿se salió del tema Darwin? No, estoy explicando cómo llevamos a la realidad la Trinidad con las prácticas hoy de muchos hombres y mujeres. Muy bien. Miremos el credo niceno. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz. Volvemos, ¿verdad? Lo que les decía ya, la Trinidad es la luz que ilumina todos los misterios. Dios verdadero de Dios verdadero. La lección que vieron anteriormente, verdadero Dios y verdadero hombre. Engendrado, no dice creado. Engendrado, no creado. De la misma naturaleza del son iguales. No es que uno tiene más por ser el Padre y el otro menos por ser el Hijo. De la misma naturaleza del Padre. Son uno solo. Por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. ¿Se acuerdan? Lo inmanente a lo transeúnte. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen. Se hizo una realidad, Dios, una realidad tangible. Y se hizo la lección anterior. En la lección anterior ya quedaron claros, ¿verdad? Jesucristo como hombre verdadero. Muy bien.
datos generales que también están en su manual. El principio de todo es existe un acto de generación por el cual la primera persona, el Padre, engendra a la segunda persona por vía del entendimiento. Jesucristo es engendrado. El Padre entiende lo que va a hacer, no improvisa, entiende muy bien lo que está sucediendo. La procedencia por vía del amor, ¿quién? Si Jesucristo es engendrado del Padre, el Espíritu Santo, entonces, ¿quién es? ¿Es la tercera persona de la Santísima Trinidad o es la segunda? ¿Tercera o segunda? Muy bien. Entonces, la tercera persona se llama el Espíritu Santo. Y ella, o el Espíritu Santo, entonces, ¿de dónde nace? Nace el Espíritu Santo. Les pregunto. Es la fuerza del Padre y del Hijo. Cambiémosle la palabra. El amor del Padre. El amor del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo es la máxima manifestación del amor trinitario. Por eso dice, conviene que yo me vaya para que mi Padre envíe al Consolador. ¿Se fijan? Siempre que Jesucristo se refiere al Espíritu Santo menciona a los tres. Nunca dice, conviene que yo me vaya para que venga. Conviene que yo me vaya para que mi Padre. Siempre Jesús en su diálogo es trinitario. Padre, te pido por estos que me has dado. Padre, en tus manos encomiendo. El diálogo de Jesús siempre es trinitario. Dice en el Génesis, bajemos a ver qué están haciendo los hombres cuando estaban en la construcción de la torre de Babel. Bajemos, dice, o dice baje, o dice voy a bajar. No habla en singular, dice en plural, bajemos. Ellos siempre están unidos, siempre, y eso es lo bello de la Trinidad, que ellos siempre están unidos. Es la contraparte de los que se creen cristianos, que en vez de estar unidos están. No entendieron la Trinidad. Y la familia, el papá por allá, la mamá por allá, el hijo por acá. En cambio en la Trinidad son uno solo. Ven lo bello de la Trinidad. Eso es lo más hermoso. Y esta tercera persona, el Espíritu Santo, es lo que viene a decir. Este es el fruto del amor del Padre y del Hijo. Tres personas distintas. ¿Por qué distintas? Porque uno es el que engendra, otro es el engendrado y el tercero que procede de los dos. Y dicen el mismo creo. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y vuelve a salir la I del Hijo. Y que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración. ¿Ven? Es ahí, qué importantísima, no es un agregado. En gramática, ¿qué sería esa ahí? ¿Es una preposición o es una conjunción? Y, antes, bajo, para, desde, por, etc. Esa ahí es importantísima. Por eso yo no admito en el nombre del Padre, del Hijo, y algunos no dicen ni en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, estamos diciendo. Grábense esa ahí. Iguales porque tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Iguales porque ninguna es anterior a la otra, sino que son coeternas, ninguna más que la otra. Es una misma unidad. Por eso cuando se casan, ¿qué dicen? Para que sean una sola. ¿Ven? La manifestación de la Trinidad siempre va a ser la unidad. ¿Tú eres devoto de la Santísima Trinidad? Sí. ¿Cultivas la unidad? No. Pues no lo es. Muy bien. Ahora ven por qué estamos tan desunidos. ¿Por qué esto no lo hemos comprendido?
Ya, vamos bien hasta ahí. En el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 240, la revelación de Dios como Trinidad, el Padre revelado por el Hijo. En el Antiguo Testamento, Jesucristo no existía como persona, ¿verdad? Humanamente, porque hay algunos que dicen que ya en el Antiguo Testamento Jesucristo estaba como persona, claro, como persona tangible. Que sí existía Él como Dios, claro, porque es la Trinidad. Como persona, claro, como persona, no. Hasta en el Nuevo Testamento. Ok, ¿qué dice el Catecismo? Jesús ha revelado que Dios es. En el Antiguo Testamento nadie decía que Dios, Él es mi Padre. Por eso los fariseos se quedan escandalizados. Y igualado, ¿qué le pasa? Viene a llamar a Dios Padre. En un sentido nuevo, no lo es solo en cuanto creador. Él es eternamente Padre en relación a su Hijo único, su primogénito. Recuerden que nosotros somos adoptados de Dios. El primogénito es Jesús, es el único. Es el único. Que recíprocamente solo es hijo en relación a su Padre. ¿Se acuerdan la palabra relación que les expliqué anteriormente? Es una capacidad de quién, de la persona. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Mateo 11:27. ¿Qué quiere decir? Nadie va al Padre. Hay en otro momento, ¿verdad? Jesús dice, nadie va al Padre si no es por... Ahí es donde en aquel texto nos decimos, y algunos hermanos dicen que Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Correcto, muy bien. Pero Jesucristo es mediador por redención. Oigan bien. No, hermanos, que andan ustedes que la Virgen María es mediadora. Ok, aclaro. Jesucristo es mediador ante el Padre por redención. ¿Quién nos redimió? Jesucristo. María es mediadora por intercesión. Dos cosas muy distintas. ¿Ven la diferencia? María es mediadora por intercesión. Jesucristo es por redención. Y uno se queda sin aliento porque uno dice, hombre, tan legible que están las verdades todavía. No las entendemos. Viene cualquiera y te mete una casaca y te fuiste. Y todo esto no se lo inventó la iglesia. Para llegar a decir todo esto tuvieron que pasar muchísimas pruebas. Muchísimas. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 242. La Iglesia confesó en el año 325, en el primer concilio ecuménico de Nicea, que el Hijo es consubstancial al Padre, es decir, un solo Dios con Él. Luego el segundo concilio ecuménico de Constantinopla conservó esta expresión en su formulación del credo de Nicea. Ya ven por dónde surge el credo niceno, por eso, credo niceno constantinopolitano, por ese nombre. ¿Y de dónde sale ese credo, ese nombre tan raro, niceno constantinopolitano? Okay, por eso, al Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Y todavía no crees. La iglesia no está perdida. La iglesia siempre ha tenido la verdad. Pero como la verdad hoy, cada quien acepta a su gusto, y hoy existe una doctrina filosófica que le llamamos el relativismo. Al mismo Dios que alaban, aquel es al mismo que yo alabo. Es igual, no es igual. No es igual. Es el mismo Padre. El que tú alabas es el mismo Padre. Mentira, porque si no nos comportáramos como hijos de ese mismo Padre. No es el mismo Dios. ¿Y por qué nos odiamos con los otros hermanos? Los otros no les podemos mencionar que somos católicos o no católicos y nos odiamos. Eso es mentira, eso es relativismo.
una sola fe, un solo bautismo. En otras palabras, un solo Dios. Tú te profesas creedor de ese único Dios, vívelo. Que todos deberíamos de vivir como el mismo Dios. Muy bien. Es decir, en sencillas palabras, Jesús viene a revelar al Padre. Muy bien. Ahora viene el origen eterno del Espíritu se revela en su misión temporal. El Espíritu Santo es enviado a los apóstoles y a la iglesia tanto por el Padre en nombre del Hijo, como por el Hijo en persona, una vez que Él vuelve junto a su Padre. ¿En qué momento el Espíritu Santo es manifestado en esa misión temporal? ¿En qué momento? En el bautismo del Señor. No. Y lo celebramos. Pentecostés. ¿O no? Dice las Escrituras que hay un canto que dice, es un canto catecúmeno, que dice: y anunciad a mis hermanos que vaya a Galilea. ¿Por qué? Allá se iba a encontrar. Y Jesús dio órdenes clarísimas a los apóstoles: no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el Consolador. Si Jesús, Hijo, revela al Padre, el Espíritu viene a revelarnos a los dos. ¿Dónde se manifiesta eso? Varios acontecimientos. Por ejemplo, el bautismo del Señor que celebramos el domingo antepasado. El Hijo que se bautiza, el Espíritu que baja y el Padre que dice: este es mi Hijo muy amado, Él es mi predilecto, es mi primogénito, es mi amor, es mi engendrado, escúchenle por el amor de Dios. Y el Espíritu viene, se va el Hijo y el Espíritu continúa esa misión. En latín sería per secula seculorum, por los siglos de los siglos. Sencillas palabras. ¿Quién revela al Padre? El Hijo. ¿Quién revela al Padre y al Hijo? El Espíritu. ¿Ven? Siempre están los tres unidos. Numeral 246. La tradición latina del credo confiesa que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. El filioque le llama. Ese fue un gran problemón que se dio. El filioque es el Hijo. Pero, ¿qué sucedió en ese momento? ¿Qué se da? ¿Y el Espíritu entonces qué? ¿De dónde viene? Y la única letrita que era el dolor de cabeza era la I, que procede, si lo ponemos que procede del Padre, no por el Hijo, hasta que por fin Dios dice, y es ahí, que procede del Padre y del Hijo, el filioque, y ahí resolvieron todo. Pero les llevó tiempo, créanme. El Concilio de Florencia en el año 1438 explicita: el Espíritu Santo tiene su esencia y su ser a la vez del Padre y del Hijo y procede eternamente tanto del uno como del otro, como de un solo principio y por una sola expiración. Hermanos y hermanas, estamos hablando del 1438. ¿Cuándo se da la ruptura, o pongamos, cuando surge el protestantismo? Protestantismo significa que protestaron, ¿verdad?, a todo esto. En el 1510 y 100.
Imagínense, estamos hablando que ahí se da la reforma, le llaman otros, la reforma protestante en el contexto histórico, o la reforma luterana, porque quien inicia eso es Martín Lutero cuando él... Pero mire, la iglesia ya en el 1400 ya venía resolviendo tantos problemas porque aparecían grandes herejes y decían, no, que esa es una gran mentira. Y la iglesia tenía que reunirse para darle solución a ese problema, a esa herejía. La iglesia no es un invento. La iglesia siempre dirá, ¿para qué tanto concilio? ¿Para qué tanta? ¿Cuántos concilios han surgido desde el primero hasta el último? ¿Cuántos? Sin incluir, dice el Vaticano II, el primer concilio de los apóstoles en Jerusalén. Si mal no lo recuerdo, creo que son 21 concilios. Y si tengo un error, ustedes me mandan el mensaje, ¿verdad? Pues sí se equivocó. Eso le digo, si mal no lo recuerdo, creo que son 21. Ahí le vamos a encargar a Marelli, que ella en cuántos concilios. En el Vaticano II ahí lo dice, sin incluir, dice, el concilio de Jerusalén. Cuando se reunió Pablo con los apóstoles y se empezaron a discutir, es necesario que se circunciden o los no circuncidados sean bautizados. Numeral 266. La fe católica es esta: que veneremos un Dios en la Trinidad y la Trinidad en la unidad. Esa es la fórmula matemática. No confundiendo las personas ni separando las sustancias. Una es la persona del Padre, otra la del Hijo, otra la del Espíritu Santo. Pero del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, una es la divinidad, igual a gloria, coeterna, la majestad. Esta es la fe católica. 267. Las personas divinas inseparables en su ser son también inseparables en su obrar. Es lo que les he venido diciendo. Nunca están divididos. Pero en la única operación divina, cada una manifiesta lo que le es propio en la Trinidad. Sobre todo en las misiones divinas de la encarnación del Hijo y del don del Espíritu Santo. ¿Qué sucede en esto? Son inseparables en su ser. ¿Estamos claros hasta ahí? Son también inseparables en su obrar. Más que claro. Pero en la única operación divina, cada una manifiesta lo que le es propio en la Trinidad. ¿Cuál es eso? El Padre que engendra, el Hijo que es el engendrado y el Espíritu que procede del Padre y del Hijo como manifestación del amor. A eso se refiere. No hay por dónde perderse. Y se acabó la presentación. En sencillas palabras, ustedes tal vez podrán estar, no comprenden. Quédense con lo siguiente: 3 personas distintas. ¿Por qué distintas? Porque uno es el que engendra, que sería el Padre. Para los católicos es Yahvé. El engendrado, que es el Hijo, que se llamaría Jesús. Y el fruto del amor de los dos, el Espíritu Santo. Y quiero concluir con lo siguiente. Veamos acá. Esta es una de las muchas imágenes que representan a la Santísima Trinidad. Normalmente al Padre lo representan como un viejito, al Hijo más joven y al Espíritu como una paloma. Las imágenes que, por así decirle, debería de ser la más cercana al misterio de la Trinidad, ¿o no? Porque yo casi no le hallo diferencia. Las 3 se parecen. Y el Padre no es diferente al Hijo ni al Espíritu. Esta pintura es la que, por así decirlo, representa a la Santísima Trinidad. Porque quiero aclararles algo. El Espíritu Santo no es una paloma. Decir que el Espíritu Santo es una paloma es decir que esa persona es un animal.
Dice el Evangelio, y vieron que bajó el Espíritu Santo como en forma de... No dijo que bajó. La paloma, ¿por qué? Porque el autor, el escritor sagrado, hace la comparación de la sensibilidad. Una paloma es sensible, muy diferente a la gallina. La gallina es cobarde. En cambio, la paloma es muy sensible. El espíritu así es de sensible. Pero recordemos que estamos hablando de 3 personas, no de 2 personas y un animal. ¿Entienden? ¿Ven la pintura? Aquí estamos hablando de 3 personas. Hasta en esto tenemos que aprender de las imágenes. Me imagino que en la escuelita también habrá alguna charla, ¿verdad?, sobre las imágenes y todo eso. Y esto tengámoslo muy presente. Esta es la pintura más cercana al misterio de la Trinidad, que normalmente así la ponen, ¿no? Un viejito, un joven y una paloma. ¿Que está malo? No, no está malo, pero ya les di, ¿verdad?, el ejemplo de una pintura que es la más cercana, como la charla que nos ha acercado un poquito al misterio. De mi parte eso sería todo.